Bueno, pues este proyecto de investigación lo traigo trabajando desde que estaba estudiando en la universidad. Cuando tomé la materia de letras jaliscienses, literatura jalisciense del 19, me di cuenta pues de que había poco material sobre la época, los autores y sobre todo, además de poco material, consideré que había poca difusión. Entonces adopté el tema de Refugio Barragán de Toscano. Y así fue durante pues varios años, pues leve o muy moderada mi intervención hacia tal, ¿no? Fue hasta el año pasado que obtuve la beca del PECDA, que es el programa de estímulo al desarrollo y a la educación artística, que me pude dedicar un poquito más de lleno a la investigación de esta mujer importantísima para la literatura jalisciense y mexicana sobre todo, ¿no? Mencionaba en la charla de hace rato, pues que se le conoce como decimonónica por haber vivido y producido su obra en el siglo XIX. Fue una mujer fuera de lo común, ¿no? Para la época, en la época en la que a la mujer solo se le permitía laborar en su hogar y en muy pocas y contadas ocasiones fuera del hogar y en trabajos muy determinados, pues ella decidió y además las circunstancias la llevaron a tener que de verdad encontrar un empleo, puesto que quedó viuda muy joven, con 2 hijos, así que se vio en la necesidad de trabajar para mantener a su familia, porque incluso se hacía cargo de sus papás. Se casó, otro detalle importante, se casó a los 26 años, en una época en que las mujeres apenas llegaban a la adolescencia, ya tenían que encontrar marido, casarse, ¿no? Porque ya estaban en edad de formar una familia. Y ella no, ella decide casarse hasta los 26 años. También otro detalle interesante es que está considerada como una de las primeras empresarias culturales en el país. Es la primera mujer mexicana que publica novela, Premio del Bien y Castigo del Mal en 1884. Es más célebre y más conocida por la publicación de La hija del bandido, ¿no? Que fue el tema de la charla de hace un momento. Lamentablemente, y debido a muchas circunstancias, su figura se ha ido perdiendo un poco en la historia de la literatura. En primera, creo que porque la figura de uno de sus hijos, Salvador Toscano, la opaca un poco. Salvador Toscano, pues como ya algunos han de saber, es el introductor del cinematógrafo en México. Él fue el camarógrafo oficial de Porfirio Díaz. Todas las imágenes que existen de aquella época son producto de la cámara, del lente de Salvador Toscano, hijo de Refugio, ¿no? Esa es una. La otra, que sin buscar tocar aspectos feministas, creo que el hecho de haber sido mujer también influye mucho en que su figura se pierda un poco, ¿no? Además de que hay otro fenómeno interesante, existe un texto que no les quiero mentir, creo que se llama Las obreras del porfiriato o La República de las Letras. En alguno de estos dos textos existe la lista de mujeres que hacían literatura, y hacer literatura me refiero a que escribían pequeñas obras de teatro o escribían poemas, ¿no? Eran mujeres que estaban vinculadas a personalidades importantes de la época, ¿sí? A políticos, a artistas, y de alguna u otra manera vivían bajo el amparo de estas personalidades, ¿no? Y Refugio Barragán, curiosamente, es de las únicas mujeres que destacó en su época con su empresa cultural, con su revista La Palmera del Valle, con sus diferentes publicaciones, pero ella no tenía esta especie de padrino, si así le podríamos decir. Pues supongo que debió haber sido una situación muy difícil, muy difícil. De hecho, yo creo que por eso conservó hasta su muerte y después de viuda, yo creo que conservó el de Barragán, ¿no? Para sentir o tener esa validez masculina ante la sociedad. Debió ser muy complicado porque, repito, ¿no? Las mujeres en su época nada más se dedicaban a tejer carpetitas, a escribir pequeños poemas religiosos, pero pues ella no. La necesidad la llevó a crear
esta empresa cultural que pues era su fuente de ingresos, ¿no? Y qué mejor que tener una fuente de ingresos cuando estás haciendo algo que te gusta y en lo que tienes habilidad. Debió haber sido algo bastante revolucionario para la época. Obviamente no era la única que se dedicaba a este tipo de actividades, pero sí una de las importantes. Pues yo creo que vivimos en un país, lamentablemente, en una sociedad que demuestra poco interés hacia las actividades de formación cultural, ¿no? Hacia las actividades artísticas. Siempre hay un cierta cierta duda al acercarte, ¿no? Creemos que no es algo que va a obtener, de lo que vamos a obtener beneficios, nunca lo consideramos para nuestra formación integral y todo esto pues aunado a que la situación económica que se vive, creo que hace muy complicado formar empresas culturales en la actualidad, ¿no? Pero hay casos en los que pues se puede llegar a triunfar en este ámbito, ¿no? Simple y sencillamente, pues, creo que saber fusionar el saber hacer negocios y el conocer de actividades artísticas y sobre todo de cómo ofrecerlas al público consumidor, yo creo que ese es el detonante. Pues yo esperaba, bueno, y sigo esperando, ¿no? Contribuir a lo que ya está, a la investigación que ya está hecha sobre el Refugio Barragán de Toscano. Ese es uno de mis principales objetivos, contribuir y, y volver a difundir su obra, no rescatarla, porque creo que su obra y su trabajo habla por sí misma, no necesita que nadie la rescate, o sea, contribuir de nuevo a su difusión. Ese es como mi objetivo principal. El otro pues es publicar toda la información que tengo porque pues si trabajas en una investigación y obtienes tantos resultados, pues no es la intención guardártelos, ¿no? Quedártelos, atesorarlos como si te pertenecieran a ti. O sea, los resultados tienen que salir a la luz y pues sí, hay bastante información y bastantes cosas que sí me gustaría compartirla con gente interesada en el tema, con gente no interesada en el tema y pues de alguna manera poner mi granito de arena para que llegue alguien más y pueda a través de esos avances avanzar muchísimo más. Pues comentaba al principio, ¿no? Que durante esta materia que tomé de literatura jalisciense me di cuenta de que había muy poco material y así como Refugio, hay muchísimas escritoras, muchísimos escritores más que quedaron allí en el limbo, ¿no? Adopté a Refugio, me incliné por ella, pues porque vivió en el lugar de donde yo soy originaria, ¿no? De Zapotlán el Grande, que aunque no nació allí, su mayor obra la realizó, la trabajó ahí en Zapotlán el Grande y sobre todo pues su novela más conocida que es esta La hija del bandido pues está inspirada en una leyenda de la región. Eso creo que fue el vínculo que me ligó más fuertemente a ella.